nos acompañen en una edición más de este programa que lo que busca es generar conversación y sobre todo entender cómo vive cada uno de nuestros entrevistados la cuarentena y qué están haciendo para disminuir los números. La conversación de hoy es muy importante porque, como ustedes saben, estamos en una situación donde el presidente el domingo dio un discurso que pues no nos dijo mucho. La verdad es que nos quedamos igual, ¿no? La gente que está angustiada se quedó más angustiada, no hay incentivos fiscales, realmente no sé cómo va a ayudar a las pymes, no sé a qué pymes van a ayudar, porque realmente está complicado diagnosticar y hacer un diagnóstico del país y saber cuáles son las pymes y las empresas que necesitan realmente apoyo. Mi querido Alex Vite, no sé qué te da hueva, pero ya nos contarás. Y bueno, pues vamos a entender qué vamos a hacer con el panorama de una de las alcaldías más importantes, que es el corazón de la Ciudad de México. La alcaldía Cuauhtémoc es el centro de negocios más importante de esta ciudad. Es donde sucede gran parte de la actividad económica y financiera de nuestra ciudad. Están las grandes torres, los corporativos, los museos y bueno, el Paseo de la Reforma, que como saben corona las avenidas de nuestra ciudad. La iluminación es la puesta de sol, mi querida Clau Lavar. Como siempre, un comentario atinado y bonito, muchas gracias. Y efectivamente, bueno, hoy vamos a entrevistar a Néstor Núñez, que es un gran aliado en el tema de promoción de arte y cultura. Néstor nos apoyó desde que le conté de este proyecto en febrero del año pasado, en febrero del 2019. Le hablé sobre hacer la exposición de Van Gogh Alive ahí en el Monumento a la Madre, que es la plaza que me dio todo el apoyo institucional para poder llevar el proyecto a cabo allí. Lo abrimos por un mes, como todos saben, y bueno, pues esta semana estamos comenzando la reagenda de los boletos que estaban comprados para abril. Y ahora a partir de mayo, pues también haremos una reprogramación de las funciones para que nadie se quede sin vivir esta experiencia fantástica y única que realmente le ha dado la vuelta al mundo. Ahora es importante que sepan que le quiero preguntar al alcalde qué va a pasar con las obras, ¿no? Los constructores, qué medidas están tomando los vecinos de Cuauhtémoc, qué está pasando, porque yo me imagino que una alcaldía no se puede detener y hay mucha gente que tiene que salir a trabajar. Jefa de gobierno, que finalmente es quien regula las instituciones y a todos los alcaldes en la Ciudad de México. Así que piensen qué le gustaría preguntarle a un alcalde, piensen qué le vamos a preguntar a un alcalde que finalmente nos puede dejar un contexto claro de lo que puede pasar con la Ciudad de México. Y yo creo que un hombre al que yo admiro mucho, visionario como Néstor Núñez, nos puede dar un panorama muy, muy, muy real de cómo se está viviendo, porque por supuesto lo que no queremos es apanicar a la sociedad y tenemos que tomar las medidas necesarias para que esto no se convierta en un caos, ¿no? Y vamos a conocer sobre la marcha lo que está pasando. Hoy es importante conocer la opinión de un alcalde que sobre todo pues está trabajando día a día por los vecinos, por los ciudadanos de México y sobre todo por hacer de esta ciudad. Un segundito porque estoy contestando aquí al alcalde. Hola. Un segundito. Yo lo voy a tratar de invitar porque como ustedes ya me enseñaron aquí a usar esto, porque yo no soy tan hábil como ustedes, pues ya vamos a ver de qué va. Mónica Cerecero es una de las personas más cercanas al alcalde y aquí me está confirmando que el alcalde está a punto de entrar en línea. Entonces vamos a darle unos minutos y mientras, bueno, hablemos un poco de todas las dudas que les pueden surgir ante una ciudad. Hola Hola, Néstor, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte a la Sí, distancia, con sí, abrazos cálidos pero con sana virtuales, distancia. con sana distancia. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Buena noche. Buena noche ahora todavía ya con este horario de verano de tarde, ¿no? Todavía podemos disfrutar aquí el atardecer que me está cayendo sobre la ventana, muy emocionados de verte y de poder hablar contigo. Igualmente, ¿cómo estás? Pues muy bien, las acciones que está tomando Cuauhtémoc para la gente que tiene que trabajar. Veo que han tomado medidas sanitarias importantes. Hoy tiene una responsabilidad aún más grande de la que ya llevará
y pues preguntarte cómo lo están viviendo allí tu equipo y todos los vecinos de Cuauhtémoc. Pues mira, lo primero es, estamos igual que todos, estamos procurando que todo mundo se quede en casa. Aquí en la alcaldía tenemos números redondos, 9,000 trabajadores y tenemos prácticamente 2 semanas trabajando con 1,200. El resto están en casa. La verdad es que tiene un impacto inmediato y fuerte en las cosas que podemos hacer como gobierno, ¿no? No es lo mismo tener 9,000 trabajadores que se encargan de limpia, de podas, de baches, de recolección, de toda la parte de servicios urbanos, de luminarias, toda la parte de trámites administrativos, a estar ahorita nada más con 1,200 que estamos atendiendo fundamentalmente recolección de basura. Yo te diría que, por supuesto que los soldados y la primera línea de batalla contra esta pandemia son los doctores y son las enfermeras y los enfermeros y las doctoras, y lo están haciendo todo el personal de salud de manera extraordinaria, pero el personal de limpia de la ciudad, y me imagino que todo el país, también son unos héroes, están no colapsando el sistema de recolección de residuos sólidos. Por supuesto. ¿Tú personalmente estás yendo a tu oficina, estás trabajando ahí en la alcaldía, Néstor? Yo sí, yo estoy viniendo todos los días, ya con personal mínimo, somos 4 personas aquí en mi oficina, en todo el espacio, que estamos viniendo, y sí, fundamentalmente porque hay que estar atendiendo ahora que cerraron establecimientos mercantiles, que son todas las tiendas que hay, desde el Walmart, desde el Liverpool, Palacio de Hierro, pero también las misceláneas, las estéticas, los mercados, todo esto, pues tenemos 5 brigadas con las que estamos trabajando en territorio para que aquellos que no cierran y se junta mucha gente, ir a hablar con ellos y pedirles que cierren, que nos ayuden al tema de sana distancia, quedarse en casa. Entonces, sí estoy viniendo, tomando todas las medidas correspondientes para de sana distancia y de sanitización, para estar viniendo y poder estar coordinando los esfuerzos del gobierno, ¿no? No, muy importante. Estuve viendo algunos videos tuyos que tienen a un equipo ya de personal sanitario que está haciendo desinfecciones en las oficinas y bueno, protegiendo a esa planilla de gente que tiene que trabajar porque pues no hay de otra, ¿no? Sí, estamos sanitizando. Aquí en la alcaldía, para que te des una idea, tenemos 110 edificios a nuestro resguardo y estamos sanitizando como 30, porque ahí todavía tenemos gente que está viniendo a trabajar y pues obviamente necesitan tener las mejores condiciones para no correr ningún riesgo. Ya están haciendo un gran esfuerzo como servidores públicos de venir a trabajar a pesar de esta pandemia, como para que además tuvieran un riesgo laboral. Entonces, obviamente el edificio de la alcaldía, estamos ayudando también a sanitizar los sectores de la policía. Que me estás diciendo, en el gobierno de la ciudad, tú que a lo mejor tienes alcaldes y con la jefa de gobierno, ¿cuál es el panorama que realmente se ve ante esta incógnita, ¿no? De cuánto va a durar esta pandemia y que realmente mucha gente dice, es que todavía no ha empezado, es que la Ciudad de México es un foco importante por el tránsito que hay. ¿Tú cómo ves el panorama como alcalde y qué dicen los demás alcaldes? A ver, lo primero que te diría es que estamos en comunicación permanente todos con la jefa, lo que responsablemente hagamos todos. Si la gente se sigue guardando, sigue ayudando, la velocidad de contagio de esto va a lograrse estabilizar, que no siga creciendo, y yo me atrevería a decirte que, como lo anunció el gobierno federal, arrancando mayo, de manera escalonamos, empezar a regresar algunas actividades, no todas de golpe, Bernardo. Por supuesto. Importante, no es el 1 de mayo todos ya de regreso, no. Seguramente regresaremos primero a tendencias de gobierno para ir acomodando algunas cosas que se hayan descompuesto antes de que calle, porque nos guardamos en casa y la curva de contagio no se detiene, pues por supuesto, como lo saben todos, esto se puede ir en el peor de los casos a finales de julio, con impactos a agosto, septiembre, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que sigamos las recomendaciones. Esto no es algo que diga yo, esto es algo que ha estado señalando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y que se ha estado
informando, creo que de manera Mira, importante. francamente, lo que yo les decía antes de que entráramos contigo al aire es que los que nos podemos, el caso de un alcalde, pero sí a lo mejor de algunos empresarios y de gente que generamos empleo, nos quedemos en casa por toda la gente que no puede quedarse en casa, ¿no? Porque un día hace la diferencia en el contagio, un día que una persona no vaya a trabajar, un día que un par de familias puedan quedarse en su casa, a comer en su casa y con eso proveer digamos que al resto de la gente que los rodea, pues evitamos el contagio. Y si no nos protegemos, pues definitivamente esto va a tomar una curva de crecimiento impresionante, Néstor. Mira, la ruta de contagio normal de cualquier virus, una persona que adquiere un virus, el que sea, históricamente contagia en promedio a 2 personas. Este virus, el dato que se tiene es que cada persona puede contagiar hasta 3. ¿Por qué hasta 3 en promedio? Por el tiempo que tarda en manifestarse y que no sabes que estás enfermo. Claro. Entonces eso aumenta su nivel de contagio, de riesgo de contagio. Entonces, mientras más personas se guarden, bajamos el riesgo de contagio. Entonces, esto que dices es muy cierto. Y quiero decirte que los que estamos saliendo a trabajar porque realizamos algunas actividades esenciales, por ejemplo, yo todos los días tengo el Pues por el gabinete de bien común. seguridad. Claro. Claro, todo el día tenemos el gabinete de seguridad. Ayer, por ejemplo, estuvimos monitoreando un par de iglesias aquí en la alcaldía. Decidieron no cancelar el Domingo de Ramos, pero en lugar de hacerlo en la iglesia, creo que de manera positiva, el sacerdote se subió a un coche descapotable, recorrió la calle, la gente desde sus balcones les estuvieron echando el agua bendita. Y eso ocurrió porque estuvimos en diálogo con la iglesia. Eso nosotros no dejamos de trabajar, pero también quienes estamos yendo a trabajar, pues lo hacemos con todas las medidas de sanitización que corresponden. Y ahí es donde lo que tú dices es fundamental. Quien se pueda quedar en casa, Claro. se tiene que quedar en casa para que nos ayude a disminuir la velocidad del contagio. Es real que nos vamos a contagiar casi todos de coronavirus la carrera larga, ¿no? A final de año. Pero el tema es, como lo ha dicho la jefa de gobierno, la capacidad del sistema de salud para recibir enfermos graves de coronavirus. Claro. No Que no tenemos se millones de sobresaturen camas. los hospitales. Claro. Exactamente. ¿Cómo en el tema de hospitales y servicios médicos en la alcaldía, alcalde, cómo estás preparado? ¿Qué tantas camas hay? ¿Cuántos hospitales dependen de ti directamente o todo es el servicio? Porque nos pregunta mucho la gente que cómo se dividen, ¿no? En la jurisdicción de gobierno. ¿Qué hospitales dependen de ti? ¿Hasta dónde estás involucrado tú en esta parte? Sistema de salud no depende nada de las alcaldías. Todo es gobierno de la ciudad y gobierno federal. Gobierno federal, fundamentalmente lo que sean clínicas del IMSS y del ISSSTE, y gobierno de la ciudad, pues los hospitales regionales que se tienen en cada una de las alcaldías. Aquí en la Cuauhtémoc, por ejemplo, para la segunda etapa, no la primera, para la segunda etapa, en caso de que crezcan muchísimo los enfermos graves de coronavirus, 2 hospitales COVID-19. Ok, ¿cómo es eso? El Hospital General, que todos conocemos que está ahí en Avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, enfrente del Jardín López Velarde de la colonia Roma Sur, y el Hospital Infantil, que está al lado del Hospital General. ¿Qué significa? Significa que estos hospitales, en caso de que hay 4 hospitales de la ciudad y 4 hospitales federales habilitados en la primera etapa para atender pacientes graves de COVID-19. Sí. Si eso se rebasara, entraríamos en una segunda etapa de habilitar otros hospitales. Entre ellos estarían el Hospital General y el Hospital Infantil. Es decir, en esta primera etapa en Cuauhtémoc no tenemos hospitales COVID-19. Ahí estamos trabajando con el gobierno de la ciudad para generar estos hospitales. Estamos quitando puestos en vía pública, estamos sanitizando, estamos liberando calles, podando, iluminando, para que cuando llegue el momento sean lugares a donde se pueda llegar sin ningún tipo de problema. De contratiempo y de ningún problema. Y fíjate que te decía de tu pregunta anterior, yo te diría, Bernardo, por supuesto que tenemos que guardarnos en casa, pero yo te diría que Claudia lo está haciendo muy bien. De acuerdo.
Sí, el mensaje de la jefa de gobierno me parece muy, muy franco, muy honesto en los últimos videos que ella ha subido tanto a las redes sociales como a lo que se comunica en prensa. Creo que el mensaje es muy claro, evitar contagiar y evitar ser contagiados, ¿no? Que finalmente eso es lo que puede realmente disminuir la curva. Y hoy lo vimos en España, la prensa en España hoy de verdad ya dictaminó que la curva realmente ya bajó en Madrid, por ejemplo, y en las principales ciudades porque la gente se ha quedado en casa. Por esto lo importante de evitar el contagio. Pero hoy, por ejemplo, estuve muy cerca, tuve que salir al médico y vi el transporte público, lo vi muy lleno todavía. ¿Cómo podríamos ahí incentivar a la gente a que el uso tiene que usar el metro, los autobuses, el metrobús, por movilidad? Pero ¿cómo hacer Claro. para que eviten usar el transporte público cuando está tan lleno? Porque hoy sí vi todavía muy llenos los transportes públicos. A ver, hoy justo comentaba Claudia que en Metrobús, en Metro y en RTP, la disminución es casi del 70%. Imagínate, los ves llenos, pero están al 30% de lo que Claro, normalmente operan. Es claro, la calle está impresionante la vacía. cantidad de gente que se mueve en el transporte público en esta ciudad. Es muy Diario importante que para... lo digas, porque la gente de repente se provoca de chismes, hay mucho fake news, hay muchas noticias falsas recorriendo las redes y la prensa, y qué bueno que un alcalde nos diga, uno, confíen en nuestra jefa de gobierno, que es muy importante, porque creo que aquí el mensaje es, vamos a escuchar a la persona que sabe y a todo el equipo, que yo sí creo que Hugo López-Gatell está haciendo una labor extraordinaria y que la verdad, seguido de él y Claro. de la jefa de gobierno, el trabajo que ustedes tienen y que tú nos digas esto, genera una certeza y una credibilidad que ya aquí en el live de Facebook la gente me está diciendo qué diferente poderlo escuchar de los líderes, ¿no? Porque la gente tiene mucha incertidumbre, no sabe, híjole, si salgo a la calle y si toco un barandal, me puedo contagiar, entonces todavía hay mucho pánico. Sí, sí, yo te reitero, creo que Claudia lo está haciendo bien, tomó el toro por los cuernos desde un inicio, entendió que la Ciudad de México iba a ser el lugar de mayor foco de riesgo y de infección por tener el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por la TAPO, por la Central del Norte, por la Central del Sur, porque todos los viajes, la mayoría de los viajes de vuelos internacionales llegan a la Ciudad de México, entonces desde un inicio se planteó la ruta de manera muy clara y creo que vamos a salir adelante, por supuesto, con algunas tristezas, como es natural en este tipo Pérdidas, sí, de claro, funciones. pero creo que el gobierno de la ciudad está actuando de manera responsable. Y te decía, se están sanitizando el metro, el metrobús, los trolebuses, el tren ligero, toda esa parte se está haciendo un esfuerzo muy grande del gobierno de la ciudad. Y pues lo que podemos hacer, los que seguimos saliendo a trabajar, pues es sumar en la parte de lo individual. Si tenemos, aunque tengamos que ir a trabajar, si tenemos un síntoma de gripa, de enfermedad respiratoria, guardarnos, ¿no? Claro. No falta de no puedo dejar de ir y bueno, pues se vuelve un riesgo altísimo y es una irresponsabilidad no solo contigo, sino con todos los compañeros que te vas a encontrar. Entonces, aquí yo creo que algo importantísimo es que se ha estado apelando a la solidaridad del mexicano, que además está probada que es extraordinaria y a prueba de balas. Sí, yo creo Entonces que yo es creo que la más sólida del mundo, la así solidaridad es, más sólida del mundo. así es. Entonces me parece que es una apuesta inteligente. No le estás apostando a gente que le vale, le estás apostando a un pueblo mexicano solidario, capaz, que entiende. Yo te lo digo, aquí en la alcaldía, por ejemplo, el fin de semana, Roma Condesa y Cuauhtémoc, Juárez, que son colonias muy nocturnas, Sí, claro. con una vida nocturna muy importante, la verdad es que tanto los vecinos como los dueños de los bares, restaurantes, establecimientos se portaron de lujo. No tuvimos broncas, no tuvimos quejas. Por supuesto, algunos detallitos, pero menores. Y cuando nos acercamos a dialogar, la verdad es que reaccionaron muy bien. Entonces, eso te habla de que están entendiendo la problemática, están entendiendo el Claro. momento. Como siempre, hay vivales, ¿no? Sí, bueno, siempre hay alguien que tiene que levantar la mano en contra de los movimientos y la verdad es que
fenómeno que nos ha generado el coronavirus de inestabilidad económica y sobre todo de la incertidumbre de hasta cuánto va a durar, pues sí convierte a la gente en vulnerable, ¿no? No sabe cuándo le va a dar de comer a sus hijos, hasta cuándo los voy a tener en casa. Pues a lo mejor me iban a trabajar y mis hijos a la escuela y pues ahora se complica toda la fórmula y créeme que me pongo en el papel de todas esas familias mexicanas y lo que queremos es pues generar ideas, los que tenemos la oportunidad de tener estos diálogos entre tú y yo, por ejemplo, para ver qué generaremos a raíz de todo esto para salir mejor de una crisis como esta. Como dices, el mexicano, los mexicanos, somos solidarios entre unos y otros y ojalá que después de los meses y en la posteridad podamos ver esto como un mal trago, pero pues con la oportunidad de generar proyectos en beneficio de la sociedad y de servicios urbanos distintos que nos hagan entender mejor esa fraternidad de los mexicanos, ¿no, Néstor? Sí, a ver, yo te decía hace rato que me parece importante que la primera línea de batalla contra el coronavirus es todo el sector salud, pero que no dejemos de ver, te decía, los trabajadores de limpia, de recolección, que a veces se vuelven invisibles. Este es un servicio con el que contamos, pero que nos damos cuenta que no está hasta el día que no está, Claro. ¿no? Hasta el día que no puede salir. Y esto me pasó ahora. Tú sabes que arreglamos el área de perros en el Parque México. Y México, quiero sí, sí, sí. decirte que hubo un problemón con el Parque México. Lo arreglamos con solo los trabajadores de la alcaldía, no nos gastamos un peso de recurso público, lo hicimos con el talento y el esfuerzo de los trabajadores de la alcaldía. Pero déjame decirte que los trabajadores de la alcaldía, muchos, estaban bien sentidos con los vecinos de la zona porque les tiran la basura, porque los hacen menos, porque los voltean a ver feo, porque los están viendo que están recogiendo la basura y la tiran. Y esta vinculación que logramos con lo del Parque México fue extraordinaria porque los propios vecinos reconocieron el trabajo de los compañeros de servicios urbanos. Y yo creo que este momento nos va a hacer valorar nuestras libertades, valorar nuestra familia, pero valorar todo lo que tenemos. Y eso implica también esta parte de servicios urbanos que hay que repensar y que hay que ver cómo son más eficaces y mejorarlos. Y hay fallas, pero Correcto. nos está generando, creo, a todos, desde el punto de vista de alcalde hasta como el de vecino, valorar y darte cuenta de cosas que muchas veces das por sentado, ¿no? No, y somos un pueblo resiliente, pero sí necesitamos reinventar y necesitamos que esa resiliencia nos haga mejores en cuanto al trato también humano, de humano a humano. Yo todos los días, pues si tengo la oportunidad de saludar a alguien que nos apoya con la recolección de basura, lo hago, le ayuden a la gente. Aquí lo que dice el alcalde es bien importante. Si le podemos dar parte de nuestra despensa, créanme que la gente que está trabajando merece las palmas y merece pues muchísimo más reconocimiento y honorabilidad porque están poniendo en riesgo su vida. De verdad, tú sabes, tenemos en conjunto, gracias al alcalde Néstor Núñez, a ti, tenemos el proyecto de Bangoja Life, y pues mira, yo lo primero que hice fue que la plantilla de limpieza que teníamos interna eran señoras de más de 70 años y señores de más de 70 años que la verdad les pedimos que se fueran a su casa pagándoles por anticipado, Néstor, porque la verdad ni los puedes dejar sin trabajo y Así francamente es gente más vulnerable, ¿no? Entonces, no le hagan el feo, ahora sí que de verdad eso es bien importante. No, y son importantísimos. Yo te diría, la alcaldía funciona gracias a ellos. O sea, los trabajadores de base que a veces están muy estigmatizados, que porque son sindicalizados y no sé qué tanto, pero son los que sacan adelante muchísimo trabajo. Es gente trabajadorcísima, que tiene años, que tiene un know-how de cómo funcionan las cosas, que no cualquiera, ¿eh? Entonces, sí, también en este momento hay que valorarlos. Y ahí aprovecho también, maestro, para agradecerte, porque la gran mayoría de los empresarios aquí en la Cuauhtémoc se están portando a la altura, solidarios. Claro. Eh, pero también hay que reconocer, el proyecto de Van Gogh Live tuvo que cerrar puertas una semana antes de lo que están cerrando el resto de establecimientos y lo hicieron de manera responsable, lo hicieron de manera asertiva. No esperaron a que el gobierno tomara una decisión, se dieron cuenta que había
un riesgo y como siempre hay que pensar primero en el cliente, ¿no? Y creo que ahí lo hicieron de manera extraordinaria. Gracias, Néstor. Pues sin tu dirección no sería posible. Algunos comentarios de la gente. Denny Lossi, excelente trabajo en el Parque México, alcalde. Violeta Muñoz Aro, excelente trabajo, alcalde Néstor Núñez. Muchas gracias por reconocer a los a trabajadores de la base. El Poser, servicios urbanos extraordinarios. Saludos cordiales, excelente licenciado, excelente tarde, licenciado Néstor. Pues creo que lo estás haciendo muy bien. Veo que sacaste el segundo lugar en temas de servicios urbanos. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo estaba el tema ahí de entre quién competían? Bueno, primero deja de presumirte que antes de que nos fuéramos de contingencia o de emergencia sanitaria ya estábamos en el primer lugar. Ok. Bueno. Está el sistema unificado de atención ciudadana, que es donde los vecinos pueden pedir luminarias, pipas, fugas de agua, todos los servicios urbanos que realizamos desde las alcaldías. Y la jefa de gobierno, creo que de manera inteligente, ha hecho público cómo atendemos las alcaldías. Sí. De cada número de solicitudes, cómo vamos atendiendo. Tenemos un tiempo para atenderlas. Para ir dando respuesta a esas peticiones. Y hasta diciembre íbamos en segundo lugar, nos ganaba Xochimilco. Pero como te decía ya antes de que cerráramos por la emergencia sanitaria, ya habíamos rebasado e íbamos en primer lugar de atención, que también la cantidad de solicitudes que llegan a la Cuauhtémoc son impresionantes, porque no solo recibimos las solicitudes de nuestros vecinos que viven aquí. Tú sabes que en la Cuauhtémoc vivimos 532,000 personas, pero tenemos una población flotante de 2,5 millones de personas al día. Justo le decía a la gente que la alcaldía Cuauhtémoc es el corazón de la ciudad y del país, porque finalmente es el distrito financiero, cultural y pues el más importante en movilidad también, Néstor. Entonces me imagino que es recurrente el flujo de estas 2 millones de personas diarias, ¿verdad? Sí, sí, y que en este momento de emergencia, aquí en la Cuauhtémoc es donde te das cuenta que la gente está ayudando. Tenemos una disminución de toda esta problemática grandísima. Es impresionante. Pues ahorita no estamos con manifestaciones, ahorita no estamos con tráfico, ahorita Paseo de la Reforma, de la Torre del Caballito a la Diana Cazadora, te lo echas en 8 minutos, cuando normalmente es un tramo 40. como de casi una hora, ¿no? Así sí, claro. Entonces, aquí también en la alcaldía nos permite eso, darnos cuenta de que la gente sí está ayudando, de que la gente está muy solidaria, quedándose en casa, ¿no? ¿La alcaldía está haciendo algún programa cultural desde casa, clases, cursos, actividades culturales, no sé, para que la gente pueda seguir teniendo presente tu agenda y la labor de la alcaldía, o están diseñando algún programa? Mira, en el Facebook del Corazón de México, que es donde está toda la plataforma cultural de la alcaldía, estamos teniendo en un estudio que sanitizamos cada que lo vamos a utilizar. Estamos teniendo los miércoles, los viernes y los sábados algunos encuentros culturales con grupos, pues para no dejar de tener música y algunos elencos de la alcaldía que nos han estado acompañando, y lo estamos transmitiendo en el Facebook de la alcaldía, que es El Corazón de México, que es una especial que tenemos para el tema cultural. Cultura en vivo a través de El Corazón de México. El Corazón de México, así es. Estamos haciendo ese esfuerzo y tenemos, por supuesto, el circuito cultural que ahorita está suspendido, que es un esfuerzo grandote donde nos ayudan entidades federativas, otros estados de la República y embajadas de otros países. Bernardo, eso ha sido una experiencia padrísima. Ha participado Brasil, Mozambique, Sudáfrica, con elencos y con artesanías en este circuito que tuvimos el año pasado y que ahorita tuvimos, por supuesto, que suspender porque es en plazas públicas. Claro. Y hay que evitar las concentraciones, pero fundamentalmente en la parte cultural eso. Y la Cuauhtémoc tiene, tú lo sabes mejor que nadie, una vocación cultural importantísima. Tenemos el 70% de los museos de la Ciudad de México están en la Cuauhtémoc. El 56% de los teatros están en la Cuauhtémoc. Claro. Entonces, tenemos una vinculación con ellos y estamos haciendo mucho trabajo que se tuvo que suspender
por esta emergencia sanitaria. También se suspendieron obras, alcalde. Veo que muchos de los grandes constructores de este país que construían precisamente en este distrito financiero y también de vivienda, porque pues toda la gente, los más de 500 o 600 mil vecinos que viven allí, ¿qué está pasando con estos empresarios? ¿Qué luz le puedes dar a esta gente que no tiene para cuándo regresar? Bueno, lo primero es se suspendieron las obras privadas apenas desde el jueves de la semana pasada. Ok. Todavía antes del jueves estábamos ayudando y tratando pues de no afectar al sector inmobiliario, que el año pasado tuvo un año complicado para el tema de la inversión. Entonces, hasta el jueves de la semana pasada se suspendieron las obras privadas. Ahora están pasando dos cosas, Bernardo. La primera es que hay un chorro de obras que no pueden parar porque estaban en un proceso específico que si lo frenan pueden generar riesgo para los edificios colindantes, pueden generar riesgo para quienes habitan la zona. Entonces ahí se les están dando entre 5 y 10 días con acompañamiento del gobierno, porque luego otra vez también a veces hay vivales, ¿no? Pero la gran mayoría te dicen, oye, estoy terminando esta demolición, me tardo 4 días más, se le da acompañamiento para que puedan terminar esa demolición, mitigar riesgos y después suspenden la obra. Entonces ese trabajo lo estamos haciendo desde el viernes de la semana pasada con muchos desarrolladores que la verdad también hay que decir se están portando muy bien, están cuidando a los trabajadores, están tomando las medidas de sanitización correspondientes, la sana distancia, el cubrebocas, los guantes, el gel antibacterial. Entonces creo que están ayudando. Y quienes no tienen en este momento que resolver una medida de mitigación en la obra que estaban haciendo y podían parar, les estamos pidiendo que paren de inmediato en el ánimo de que sumen a detener la curva de contagio y podamos regresar lo antes posible. Yo creo que el desarrollo inmobiliario será igual en el ánimo de la jefa de lo primero que regresará, junto con los trabajadores de gobierno. De acuerdo. Entonces, bueno, hay esperanza para los constructores, para los desarrolladores, para las escuelas. Me imagino que al igual que los funcionarios públicos, las escuelas y colegios de la alcaldía y del sistema, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Esteban Moctezuma, supongo que serán también los primeros en retomar. Yo creo que las escuelas van a ser de las últimas, Bernardo, porque de acuerdo. La primera decisión que se tomó para mitigar la curva de contagio, la verdad es que son los niños. Los Totalmente. niños son los que más... Yo tengo 3 y te puedo decir que esos tocan, brincan, hacen, deshacen, no se dan cuenta del riesgo a veces y por supuesto que es un riesgo para ellos y quizá por edad no se quedan asintomáticos y nunca se ponen graves, pero sí se vuelven una fuente de contagio importante. Pues muy importante. Claro, va un niño enfermo a su salón y en su salón convive con otros 30 y va sin síntomas, pues es un foco de infección brutal. Entonces yo creo que las escuelas serán de lo último en regresar. Qué bueno que lo dices porque también en esta parte estábamos un poco nublados, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que retoman primero? Y con esto pues me voy a atrever a preguntar ya lo personal. Los museos y las actividades culturales, ¿en qué orden crees que puedan ir retomando? Y eso entendiendo, para mí, como te dije hace un momento, estamos reagendando para junio, ¿no? Entendiendo que probablemente mayo sea un mes muy complicado de reoperar, ¿no? Y obviamente haciendo grupos más pequeños, para que haya sana distancia, pero ¿cómo ves tú ahí el perfil pues, otra vez, me parece que muy acertada la proyección, maestro. Yo creo que la primera quincena de mayo, primero es importante decir, si logramos disminuir la velocidad de contagio, eso es lo primero. Si logramos disminuir la velocidad de contagio, yo creo que en la primera quincena de mayo estaremos regresando todos los servicios básicos de gobierno. Claro. Por ponerte un ejemplo, yo ahorita mantengo todo lo que es recolección de residuos sólidos y barrido, pero tengo un 10% del personal de bacheo, un 5% del personal de arreglo de banquetas. Entonces, irán regresando primero ese personal. Yo calculo que en la segunda quincena de mayo se podrán ir reincorporando prácticamente la regularidad de establecimientos mercantiles.
Y justo para la última de mayo, última semana de mayo, quizá primera de junio, estaremos reactivando circuitos, todavía, importante decirlo, con medidas de sana Sí, distancia, claro. con sanitización, como bien planteabas, grupos más pequeños en el Van Gogh Alive para que corramos menos riesgos. Todo eso será importante no abandonarlo. Yo calculo Sí, sí. que esa pudiera ser una ruta si nos guardamos en casa, Bernardo. Si nos vale y seguimos en la pachanga, mucha gente, la mayoría están ayudando, pero los que siguen en la pachanga no nos ayudan, se nos puede retrasar esto. No, completamente. Y como dices, los niños la verdad es que son un foco de infección sin darse cuenta y pues ahí Así cómo es. puedes frenar ese contagio. El reto aquí es frenar el contagio para que los hospitales tengan la capacidad de poder atender a la gente que llegue realmente grave y que también, bueno, hay una esperanza de que, no digo que a México le va a tocar peor que en otros países, pero pues sí hay una esperanza de haber tomado las cosas en el momento en el que la jefa de gobierno dijo, ahora sí es momento de guardarse, vamos a guardarnos, que ahí viene lo peor, ¿no? Hasta ahí, hasta ese entendido, creo que estamos caminando, pues caminando en solidaridad, Néstor, y de nuestro lado, por supuesto, y del lado de los empresarios que estamos como en este círculo más, a lo mejor más de pequeñas y medianas empresas, creo que pues hay mucha expectativa de poder reinaugurar y reabrir nuestros comercios o lo que cada uno tenga lo más pronto posible, pues porque frenamos la actividad económica de muchos que dependen de eso y sobre todo, pues bueno, tú sabes que un proyecto como el de Van Gogh, pues llegó aquí. Yo lo que me atrevería es pues a pedirte aquí abiertamente que si tenemos que quedarnos un poquito más de tiempo, nos des oportunidad de quedarnos hasta que la gente pueda conocer y ver la exposición, ¿no? Digo, no terminar en agosto. No, aprovechemos este en vivo para comprometernos, maestro. Yo encantado, no sabes lo extraordinario que es para nosotros como alcaldía tener el Van Gogh Alive y de una vez pongámonos de acuerdo y quédense hasta que la gente lo pida. Para nosotros es una gran noticia tenerlos en el monumento Ya me a la gustó que madre. Rocío Cortés puso una carita de dedo hacia arriba. Eso quiere decir que ya tenemos un permiso un poquito prolongado, Eso, alcalde. ya cuenta con que va a ocurrir. Y yo también te quiero decir, nosotros nos estamos preparando como alcaldía, ya habrá momento un poco más adelante de anunciar, pero también nos estamos preparando para acompañar y ayudar a los pequeños, a los micro y medianos empresarios de la Cuauhtémoc. Estamos viendo cómo acompañamos, por supuesto que no tenemos el dinero para ayudar a todos, pero sin duda alguna vamos a establecer algunos planes, algunas medidas económicas que nos permitan ayudar a reactivar la alcaldía. La Cuauhtémoc representa, Bernardo, el 26% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México. Y probablemente qué porcentaje del país, alcalde. El 6%. El Importantísimo. 6%. Son Entonces es cifras muy elevadas. importantísimo reactivar la Cuauhtémoc. Es fundamental reactivar el turismo, reactivar la vida nocturna, reactivar todos los servicios, los restaurantes, y ahí vamos a hacer la parte que nos toca desde los servicios urbanos, iluminando, bacheando, podando, para que la gente se siente segura y salga en la noche y recuperemos esa vida nocturna que hay en la Cuauhtémoc, que es importantísima. Y también estaremos viendo con aquellos que la hayan pasado peor, cómo los podemos acompañar a que no cierren y a que no clausuren, ¿no? Yo te voy a compartir algo, aprovechando que ya estamos abriendo un poco más la parte de ejecución, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tanto ustedes como nosotros. Nosotros después del sismo del 19 de septiembre, con Elisa Carrillo, hicimos una iniciativa en el Salón Los Ángeles, ahí en Tlatelolco, que se llamó Bailando por México. Y entonces levantamos capital con la gente que pagaba su clase para que Elisa les enseñara a bailar. Claro, ahí no hablábamos de sana distancia, era otro problema, ¿no? Y lo Claro. que hicimos fue una recolección económica para levantar, bueno, para sobre todo devolverle el sustento y el techo a grandes familias que perdieron a un gran número de familias que perdieron su techo. Yo te propongo lo siguiente, tal vez es muy pronto y tú tienes una agenda muy ocupada de acciones hoy sanitarias para detener esta crisis, pero sin duda que cuentes con toda nuestra fortaleza para crear un programa parecido de apoyo a las pymes, desde las pymes, porque creo que las instituciones públicas, que eres tú como alcalde, y nosotros los empresarios, aunque seamos pequeños, podemos sumar y ayudar para que la gente se recupere más rápido. Y yo me comprometo contigo, así como tú te acabas de comprometer con nosotros con Van Gogh, realmente sumemos y sabes que cuentas con toda esta infraestructura, ¿no? A ver, justo
te tomo la palabra y yo te diría, nosotros como alcaldía, con mucho respeto para las otras 15, porque Claro, son pocas las que han anunciado algún apoyo económico, yo no estoy queriendo hacerlo necesariamente desde el entendimiento de gobierno. Justo al contrario, nosotros el paquete de apoyo que queremos hacer para reactivar a la alcaldía tiene que ver con la comunicación con los empresarios. No podemos claro. solos. No podíamos solos antes de la emergencia sanitaria y no podemos solos después de la emergencia sanitaria. Tiene que ser en equipo, tiene que ser juntos, y entonces yo te diría que aprovechemos, más allá de la agenda ahorita de manera virtual podemos trabajar, que nos convoquemos y que me digas, yo te platico qué estamos pensando, tú me dices qué están pensando ustedes y veamos cómo coordinamos esfuerzos, los echamos para adelante porque podemos hacer muchísimas cosas. Completamente de acuerdo, y creo que hay una gran cantidad de jóvenes que están ávidos de poder ayudar, y tanto tu equipo como el nuestro, como te dicen aquí toda la gente que nos lee, poner el ejemplo, y en equipo es mejor. Vamos a ponerle el ejemplo a los otros 15 alcaldes que seguramente algo también traerán a la mesa, pero pues ¿por qué no ponerlos los que representamos el PIB más elevado? Ya estoy hablando hasta como nosotros, ya me siento de tu Así equipo, es que pero los somos que nosotros. representan el PIB más importante de la Ciudad de México y un gran porcentaje de este país, ¿no? Sí, es fundamental. Ahora, no quiero sonar a López Gatel, pero esta primera etapa es quedarse en casa. Eso es lo más importante. Si no logramos disminuir la velocidad de la curva de contagio, no vamos a poder regresar y lo antes posible. Entonces, la inversión ahorita en información, en todo, tiene que ser invitar a que los vecinos y vecinas de la alcaldía, los residentes, pero los que vienen todos los días, nos ayuden todavía un rato más a quedarse en casa. Sé que está difícil, sé que está complicado, ya hay mucho meme al respecto, pero es un momento primero de solidaridad, de quedarse en casa, y luego, como bien decías, de resiliencia para recuperar la normalidad que por supuesto ya perdimos. Alfredo Leobardo está preguntando algo muy importante, unido a lo que estás diciendo, alcalde. Los mercados suspenden actividades independientemente del giro del que se trate. ¿Qué pasa con los mercados? No suspenden, ¿verdad? En la Cuauhtémoc tenemos 39 mercados, 13 no son de abasto, no son esenciales, digamos. Uh -huh. No sé, algunos venden artesanías, otros venden zapatos, otros venden ropa. Esos están cerrados, De acuerdo, no es son muy actividades importante. esenciales. Los otros 26 que fundamentalmente se dedican al abasto de alimentos y de artículos de higiene están abiertos. En algunos de estos mercados, Bernardo, hay locales de ropa o de cortarse el pelo que no son esenciales. De primera Esos deben de necesidad. cerrar. De Deben de acuerdo. cerrar, ¿no? Es importante esto porque sí, son preguntas que luego tanto el empresario como el consumidor se hacen, y digo, bueno, es importante aclararlo. Ahora, yo he estado fomentando a través de estas entrevistas, alcalde, tener una conversación con los empresarios y con la gente que somos consumidores al final, porque también tú vas a tomarte una botella de agua y vas a consumir un jugo de naranja. Yo te diría, ¿cómo apoyamos a las misceláneas y a estos pequeños changarritos o especie de micronegocios, por decirlo de forma correcta, para que los supermercados y las grandes cadenas como lo son Superama, en fin, Claro. City Market, Chedraui, no, entiendo que ellos no van a perder, porque además están llenos los supermercados y hay compras de pánico. ¿Cómo decirles y dejarles claro por tu parte, uno, que no hagan compras de pánico porque hay el abastecimiento suficiente, y dos, Así es. que también ayudemos a los microempresarios que tienen una tienda en la esquina de las colonias, ¿no? Sí, lo primero, eso que dijiste es fundamental porque las compras de pánico lo único que hacen es generar la problemática del alza de precios. Cuando haces compra de pánico y hay abasto, lo que haces es que se encarezcan las cosas. Así es. Entonces, ahí la jefa de gobierno, Claudia, nos ha dicho y está garantizado el abasto de la ciudad sin ningún problema. Todo sigue funcionando y avanzando de manera positiva. Esta semana, y es algo, qué bueno que me preguntas, lo estamos puliendo, pero nosotros en la alcaldía estamos zonificando por colonia
para que te puedas meter y saber qué miscelánea, qué mercado, en qué horario, si tiene servicio a domicilio, qué de esto que llamamos economía local en la cercanía de tu casa existe. Obviamente con servicio a domicilio o con servicio para pasar a recogerlo con las medidas de sanitización correspondientes. Y esta misma semana lo vamos a estar subiendo a la página de internet de la alcaldía y ahí el vecino va a poder ver dónde vive. Vivo en Santa María la Ribera. Bueno, pues alrededor de tu casa, qué misceláneas hay, qué fonditas hay donde puedes pedir a comer. Todo esto porque nos parece fundamental. Como bien dices, las grandes cadenas van a sobrevivir y van a salir adelante de este momento, pero el micro, el pequeño y el mediano empresario necesita que ayudemos y eso es lo que tiene que ver en este momento con la economía local, con consumir local. Sobre todo porque en el tema de la comida, pues lo que no es perecedero realmente genera una pérdida importantísima. Lo que es perecedero es lo que genera una pérdida importantísima en las economías tan pequeñas, ¿no? Veo también que hizo la jefa de gobierno o su equipo una aplicación que se llama Come CDMX. Me imagino que en esa parte la alcaldía también se va a sumar a que claro. Lo que estás diciendo, ¿no? A los restaurantes, también estas fondas, que me da mucha pena que esa sea la gente que se quede sin trabajo, Néstor. Sí, pues ahí estamos haciendo un esfuerzo todos. Me preguntabas al principio que cómo estamos los alcaldes. Estamos haciendo un esfuerzo coordinado por Claudia, donde trabajamos todos y apoyamos todos y cada quien pone su granito de arena. Por ponerte un ejemplo, nos hemos volcado todos a tratar de que los tianguis, los mercados sobre ruedas que no son esenciales no se pongan. Eso a veces no lo ve el vecino, pero es dificilísimo, ¿no? Es Sí. gente que vive al día y hay que platicar con ellos y explicarles. Yo te diría, por ejemplo, en la Cuauhtémoc tenemos 42 mercados sobre ruedas, tianguis, que no son esenciales, donde no se vende comida, y logramos que 34 no se pongan, con puro diálogo, y ahí ha sido un esfuerzo coordinado con el gobierno de la ciudad. Y hay otras medidas mucho más locales que vamos tomando dependiendo de la alcaldía. Esto de la aplicación nosotros, por supuesto, estamos acompañando y aparte vamos a subir a la página de internet. La aplicación trae una vinculación muy clara con cámaras, con Canacope, con Canirac, con Canaco, con claro, las que integran a los empresarios de cada rubro, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo en la página de internet es más algunos que no están afiliados a cámaras, ¿no? Algunos, pues te imaginarás la tiendita de la esquina que es uno familiar que lo puso el abuelo y ahora lo tiene el nieto, que no necesariamente está afiliado a una cámara, pues les estamos dando también esa condición de información y de vinculación con los vecinos en este momento de crisis. Así es, Néstor. Y sobre todo, pues como te dicen aquí, Silvia Salgado, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo ayudar a la gente con menos posibilidades? Pues es precisamente de lo que estamos hablando. Y yo, alcalde, la verdad es que te quiero decir que reitero, y sí lo quiero decir delante, ya tenemos más audiencia ahora, y esta audiencia solamente es la gente que entra en tiempo real, pero hasta ahora hemos tenido como 700 personas conectadas viéndonos. Y creo que es un número y una muestra importante para saber que yo debo reconocer, primero, la visión que tienes como alcalde, dos, como ser humano, porque es muy admirable lograr hacer proyectos como los que tú has desarrollado en este tiempo, que es tu paso por la alcaldía. Yo he visto y te he seguido de cerca, eres un hombre admirable, en quien creer, y que estoy seguro que con esta causa de fuerza mayor, porque ya parece una broma, cuando firmamos una póliza de seguro o cuando firmamos un contrato, te dicen, oye, es que por causas de fuerza mayor, pero pues, ¿qué fuerza mayor que el tema de la salud y que el tema de una pandemia, ¿no? Claro. Entonces, de verdad reconocer que esto te va a hacer llegar más lejos, que estoy convencido que lo que te falta a ti es liderar muchos equipos y creo que lo que necesita México son líderes y ahí que la gente interprete lo que tenga que interpretar. Yo te reconozco tu liderazgo y el gran esfuerzo. Creo que para mí y para mi audiencia sí eres el mejor alcalde. Ojalá que los otros 15 del equipo se pongan la camiseta igual. Tu alcaldía es muy relevante y tienes un reto más grande a lo mejor que muchos económicamente, pero pues toda la jurisdicción de nuestra ciudad integra el territorio que todos defendemos y queremos, que es la Ciudad de México, ¿no? De lo que todos comemos y donde vivimos. Así que el call to action, la llamada a la acción,
es reiterar y refrendar mi compromiso contigo para crear un proyecto de emprendedores y de empresarios. Y estoy seguro que así como eres el alcalde hoy de todos los conceptos de servicios urbanos, te estás convirtiendo en un alcalde de la cultura, que creo que ese es el futuro y creo que es hacia donde van las miras del mundo. Te lo reconozco y de verdad mi admiración entera y la de todo el público, porque no hemos tenido un comentario negativo en este vivo. Créeme que no es fácil porque la gente siempre tiene algo malo que decir y hoy agradezco y valoro mucho los que nos están escribiendo porque el trabajo habla por sí solo y no hay mal que por bien no venga, Néstor. Felicidades. Muchas gracias, Bernie. Yo te diría, primero agradecerte el reconocimiento, pero te voy a decir algo, estos espacios de comunicación creo que son fundamentales para los que nos dedicamos al servicio público, porque la clase política y la clase burocrática o de servicio público de este país está muy estigmatizada y nos ha hecho falta a quienes nos dedicamos a esto por vocación, que creemos que esto es a lo que nos queremos dedicar de por vida, la comunicación con el vecino, que me parece que las generaciones arriba de la nuestra, aunque yo soy algo bastante mayor que tú, No, tampoco tanto, alcalde. Esas generaciones perdieron esa comunicación. Yo creo que, por lo menos yo es algo en lo que creo mucho, estar informando. Hay veces que puede la gente no coincidir con lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, pero si estamos comunicando, estamos abiertos a escuchar, estamos dispuestos a entender, pues la verdad es que hace toda la diferencia. Yo te diría que muchas veces desde el gobierno es muy difícil tomar decisiones y ya lo decía en algún momento el presidente Obama en Estados Unidos. Si alguien tiene una mejor solución, mándemela. Claro, levanta la mano. Si es viable y si se puede hacer y le echamos para adelante, pero necesitamos que haya ese diálogo, necesitamos que haya esa comunicación, porque dos cabezas piensan mejor que una, tres piensan mejor que dos, y tú sabes que así van caminando las cosas, y ahí es donde yo he encontrado un gran apoyo en el sector empresarial, un gran apoyo en el sector del desarrollo inmobiliario y un extraordinario apoyo en la parte cultural, que a mí también me parece que la apuesta de gobierno a la llamada economía naranja tiene que ser mucho más fuerte, tiene que ser mira el ejemplo de Colombia. Directa, claro, es que es fundamental, así hay que impulsarlo, ¿no? No, es correcto, y la verdad tienes un equipazo, he tenido la fortuna de estar cerca de tu equipo y un reconocimiento al gran equipo que has Jóvenes, formado. la gran mayoría, ¿no? También eso hay que decirlo. Sí, pero sobre todo con mucha visión y mucha actitud positiva para un país que hasta la gente en situación de calle, ¿no? Lo hablábamos y cuántas veces pues te pones a pensar en toda la vulnerabilidad de una situación de calle y de todo lo que ves día a día, ¿no? Así que nuevamente mis respetos a alguien como tú y con el sentido humano, una admiración total. Y bueno, sigamos hablando, yo te invito a este espacio para seguir conversando con la gente. Pues no te digo que semana a semana porque tienes una agenda muy ocupada, pero nos vemos en 15 días, si te parece, y vemos en qué estamos. Órale, me parece que en 15 días vamos a tener ya una claridad más cierta de los tiempos y de lo que vamos a poder estar decidiendo. Así que será un gusto estar aquí otra vez y poder informar de esto que seguramente ya iremos mucho más avanzado. Y agradecerte por la oportunidad, Bernardo. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en 15 días. Cuenta con todo mi apoyo y gracias por estar en Most Wanted Lives. No, a tus órdenes. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Néstor. Pues bueno, él fue Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Lo vamos a ver aquí en 15 días. Y pues ya lo vieron, la responsabilidad es quedarnos en casa y como seres humanos responsables y como ciudadanos responsables, quédense en casa y ayude a que la gente de su entorno y de su alrededor verdaderamente se puedan quedar en casa porque esto está comenzando y las 2 próximas semanas, esta, la próxima y probablemente la que sigue, sean las más difíciles de llevar y las que nos lleven a la punta de la epidemia y de la pandemia aquí en la Ciudad de México y por supuesto en el país. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más en Most Wanted Lives. Soy Bernardo Noval. Muchas gracias, Mari Carmen. Te mando un beso muy fuerte.